No sé si se está viendo. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, les comento, porque yo supongo que no me conocen, también me gustaría conocerlo cada uno de ustedes. Me llamo Sebastián García, no sé si todos ya, no sé si sabían mi apellido o no, por las dudas lo comento. Soy ingeniero electrónico y bueno, luego hice un doctorado en sistemas de control, donde programé en esa época en Visual C++ para hacer un desarrollo de software cliente-servidor para controlar unos robots. Y luego trabajé como informático en servidores de correo y página web. Y bueno, mientras hice el doctorado, la verdad que me gustó mucho el tema de la programación y me orienté mucho en la parte de lo que es geometría. Eh, en tiempos libres me he mantenido programando y aprendiendo nuevos lenguajes. Uno de los últimos lenguajes que estoy trabajando es con Python. Había trabajado Python ya en... Empecé con Python cuando estuve trabajando con Maya, en un proyecto en Autodesk Maya. Y yo hasta hace poco tiempo atrás estuve utilizando más software privativos, para serles sincero. El año pasado estaba trabajando con Inventor y estaba creando justamente unos engranajes. Y me encontré que Inventor, por ejemplo, tiene para generar pares de engranajes. De hecho, me basé o fue la motivación del desarrollo del Workbench fue a partir de esta herramienta de Inventor. Pero lo que tenía Inventor es que desarrollaba dos imágenes, o sea, no eran los engranajes, sino que hacía todo el cálculo y uno debía exportar el perfil y con el perfil podía crear el engranaje. Me parecía muy engorroso y mucho trabajo tener que hacer eso cada vez que uno quisiera crear un engranaje. Entonces en ese momento dije, bueno, no, voy a tratar de desarrollar. Me metí a ver si se podía desarrollar complementos a Inventor y bueno, vi que se podía hacer a través de Basic. Y la verdad que a mí mucho Basic no me agrada, por así decirlo. Pero empecé a trabajar y acá tengo abierto Scilab. Scilab es como MATLAB. Yo empecé, a partir del año pasado empecé a usar un poquito software libre. Cuando estuve trabajando en mantenimiento de servidores, ahí trabajé con CentOS, Linux, es cuando empecé a meterme en el uso de Linux. Ahora acá actualmente van a ver que estoy en Windows, en la computadora de escritorio tengo Windows y en la notebook, que es con la que mayor tiempo trabajo, lo utilizo en mi trabajo y para trabajar también en casa tiene Linux, Debian. Pero me gusta de todas maneras tener acá instalado Windows porque puedo probar, por ejemplo, si una aplicación funciona en ambas plataformas, etcétera. O sea, me interesa tratar de que sea multiplataforma. Entonces, cuando empecé a desarrollar el tema del algoritmo del engranaje, dije, yo había trabajado mucho con MATLAB, por ejemplo, durante mi estancia doctoral, y me busqué un software que sea libre, porque la verdad que yo les comento, por qué me cansé quizás del software privativo. Eh, no sé cómo sabrán, acá en Argentina, quizás desde chiquito nos inculcan Windows, pero nos inculcan utilizar Windows pirata, literalmente. Y todos los software, los paquetes de software, Inventor, SolidWorks, MATLAB, etcétera, por lo general, la mayoría en Argentina los utilizan de manera pirata. ¿Y cuál es el problema? Más allá de que pueda haber una irregularidad, una ilegalidad en el uso de software pirata, más allá de eso, es que los cracks que se utilizan para software pirata hacen que el sistema se vuelva totalmente inestable, haya que estar formateando de manera permanente. Yo la verdad es que empecé a utilizar todo software libre, no he tenido más ningún inconveniente más que encender la máquina y ponerme a trabajar. Entonces, realmente empecé a tratar de buscar sustitutos de software libres en todo, literalmente. O sea, utilizar LibreOffice, en caso en vez de utilizar MATLAB, usar Scilab.
Y en este caso, acá es donde desarrollé primero el algoritmo de los engranajes. Me basé en este libro, se llama The Geometry of Involute Gear, que es de Colburn. Es un libro un tanto viejo, tiene cualquier cantidad de páginas. Tiene, bueno, 532 páginas. De todas maneras, yo trabajé hasta casi la mitad del libro, se podría decir, antes de llegar a lo que serían los engranajes helicoidales, porque los helicoidales básicamente lo que hice es girarlo hacia arriba, que es lo que básicamente obtiene la geometría. Lo que pasa es que acá explica fuerza, explica todo, no solamente la geometría, sino que tiene un montón de, realmente de explicaciones. Muy interesante el libro este. Y acá van a ver, les voy a mostrar, ya acá corriendo el algoritmo. Ya vamos a hablar un poquito más en FreeCAD, porque quizás se va a ver mejor. Pero acá lo voy a correr. No sé por qué en Windows me tarda más en ejecutar el Scilab que en Debian. Y acá tenemos corriendo el algoritmo, es una pequeña animación de los engranajes. Y acá podemos ver los diferentes círculos que se arman. Los mecánicos yo creo que lo entienden mucho más, el tema de lo que sería hay un círculo que es debido al undercutting, o sería sobrecorte, que no siempre se produce por lo general cuando el engranaje tiene pocos dientes. Y bueno, ahí hay diferentes tipos de círculos. Están, digamos, bueno, el círculo base me faltó dibujarlo, que es el que estaría por acá, pero está, digamos, el, el círculo estándar, es uno de los que está por acá, no creo que es el turquesa, no me acuerdo qué colores les di. Y este sería el círculo de paso, digamos. Entonces, otra cosa que van a ver que yo no he puesto en FreeCAD, que yo quería consultar después si realmente puede ser necesario o no, es que como esto se genera a partir de pares de engranaje, van a ver que yo tengo creadas ya las curvas de lo que sería el engranaje de corte para ambos. Voy a mostrar a uno, tengo el otro, después si quieren lo podemos ver, pero no voy a correr los dos porque no tendría sentido. Van a ver que este sería el que está cortando o generando a este. Esto como si fuese un cilindro, y van a ver que ahí es donde accede al área y lo va cortando. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es lo que termina dando lo que se le llama el clearance, que sería el espacio que hay entre el diente. O sea, este engranaje básicamente va a tener desde este radio un poco menos, que va a ser lo que uno le defina, que es la distancia que hay entre este radio de acá y este de acá. O sea, la distancia que va a haber ahí, en ese espacio, acá. Quizás se ve mejor acá, en este sector. Ese espacio es uno de los parámetros que uno va a cargar. Entonces, bueno, ahora sí vamos a FreeCAD. Y vamos a tener, esta sería la herramienta principal, esta que está acá a la izquierda. Yo lo puse como creación de maestro esclavo. Lo puse como que el maestro va a tener cargado o guardado todos los parámetros tanto de el primer engranaje y del engranaje secundario. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a poder replicar este engranaje. Acá, abajo, al final de todo, vamos a ir hablando un poquito de cada una de las características. Este es el módulo del engranaje. Acá tenemos el ángulo de presión. Quizás acá se puede ver bien. El ángulo de presión tiene que ver con esta línea y va a ser la línea de contacto. Es decir, que siempre van a estar haciendo contacto en un mismo ángulo. Y eso está referido con este ángulo de presión. Tenemos la cantidad de dientes del primer engranaje y del engranaje secundario. Acá está, yo le puse una constante de clearance que tiene que ver con la relación de esa distancia respecto al módulo. Cosa que si yo incremento el módulo, se van a incrementar en tamaño los dos dientes y la separación la va a mantener en la misma proporción.
Esto es un dato que después yo quisiera debatir si es mejor ponerlo así como proporción o ponerlo en milímetros directamente. Lo mismo va a pasar con otro dato que está más abajo. Este dato de acá es la sección circular de el diente de corte. ¿Qué significa? Si yo me vengo para acá, ustedes van a ver, no sé si se llegue a ver acá muy bien, tendría que pararlo o abrir mejor la otra imagen que está aquí. Van a ver que acá no es puntiagudo esto, sino que tiene una forma redondita. Esa forma redondita que está acá está formado por un radio, que es el radio que está establecido acá. Yo le puse el radio de la sección circular del cúter, o sea, decir, del corte. Eso en ambos lados, ¿no? O sea que acá no se ve el otro, tendría que ejecutar el otro código. Lo vamos a ir abriendo para que se pueda ver. Vamos acá. Ir ejecutando. Entonces, este es uno de los parámetros para controlar eso. Podría ser 0 y va a seguir andando bien. Esa es la forma, digamos, de la forma del diente del engranaje de corte. Luego tenemos, acá sabe que este también, eso es lo que quería mostrar, que este ahora es redondito acá. Este es el que está cortando a este engranaje. Este sería el engranaje de corte en este caso. Entonces, tenemos también vamos a tener una distancia estándar que se llama entre un engranaje y otro. A partir de esa distancia de los dos engranajes, uno podría incrementarla o reducirla, hacer un pequeño ajuste. Eso le va a cambiar un poco la forma del perfil del engranaje. Yo, como dije antes, soy ingeniero electrónico, no soy ingeniero mecánico. Entonces, sí, una de las cosas que vi es que incrementando esto un poquito se puede evitar lo que se llama el undercutting, pero no sé qué otras ventajas puede tener. Después, por otro lado, acá tenemos un parámetro en el cual podemos ajustar el ancho del diente. Va a ajustar el ancho del primero, es decir, que yo puedo hacer que se incremente. Si esto es positivo, se va a incrementar el ancho del diente. ¿En qué sector? En el sector del círculo de paso. Es decir, sobre esta línea, que sería este círculo básicamente, cuando esto pasa por este círculo, estaría en este contacto. Esa forma del diente, ahí, entonces va a haber un radio. Sobre eso, o sea, acá hay un radio, ¿no? Sobre ese punto, el ancho del diente se incrementaría. Entonces, si ese se incrementa, si se incrementa esto acá, este se va a decrementar. O sea, yo puedo, para que ya lo vamos a ver de acá, lo vamos a cambiar rápido. Luego tenemos lo que se llama el backlash, que es para darle un pequeño juego. Si uno tiene una imperfección, los engranajes, podría hacer que se traben, por así decirlo. Entonces uno le podría dar un pequeño jueguito, una pequeña libertad para que eso no suceda, un espacio físico. Luego, acá, este es un valor, después vamos a hablar que en el libro pone condiciones, de lo que le llaman interferencias. O sea, hay diferentes tipos de condiciones, quizás por acá las tengo más cargadas, pero las podemos ver bien. Este es un dato que ustedes lo pueden cambiar para que les dé una advertencia en realidad. Eso es un parámetro para una desigualdad de una condición que va a decir si existe interferencia o no existe interferencia. En el caso de que exista interferencia, lo que va a hacer es cortarlo. O sea, va a haber un undercutting. No es que no funcione, va a servir, pero es para que lo tengan en cuenta. Después acá pueden poner el número de puntos de tanto de la curva la involuta y el sector donde es cortado. Esta es la cantidad de puntos que va a tener cada curva. Después van a tener la altura del engranaje,
si el engranaje es recto, helicoidal o doble helicoidal. En esta opción que se debería habilitar en helicoidal y doble helicoidal, como ven acá, bueno, este es otro dato que también quería debatir. Acá cuando uno hace el helicoidal tiene como una especie de ángulo en el cual el engranaje va subiendo, propagándose hacia arriba, por así decirlo. Yo lo que puse acá es un porcentaje de el desplazamiento de un paso de diente. Es decir, si yo le pongo 0,5, lo vamos a dejar ahí para que se vea, se desplazaría de abajo hacia arriba medio diente. No sé si lo mejor es que esté así o ponerlo con ángulo. Luego tenemos lo que sería offset para el maestro y offset para el esclavo. Primero había puesto un solo offset, pero después dije, quizás a la hora de imprimir, si un engranaje es más grande que otro, quizás no use exactamente el mismo offset y uno quiera corregirlos de manera diferente. Entonces dije, bueno, los pongo por separado. Y acá al final se puede poner una lista con coma de los ángulos de los engranajes esclavos. Supongo que yo le pongo, no sé, 0,120,240, ¿cierto? Yo le doy OK, tomo el OK, ahí está. Increíble que mande más rápido en la notebook que acá. Bueno, ahí me lo creo a 0 grados, sí, 0 grados, 120 y 240. Yo lo puedo cambiar, por supuesto, esos ángulos. Si yo me vengo acá, están parametrizados. Es decir, ahí está en 0, pero podría poner acá 30 y se va a ubicar es en 30 grados. Van a ver que va a seguir encastrando, porque está hecho el cálculo de posición de cada uno de los engranajes. Acá vamos a ver, por ejemplo, el tema del backlash, que es esa separación que les había comentado que es una especie de juego. Este es un backlash normal, normal al contacto, es decir, que estaría en la dirección de esta línea. No sé si lo cerré. Bueno, en la línea de contacto, digamos. Ese produjo, tendría que hablar más para que se note. Acá está, acá se ve el backlash. Está puesto de este lado. Como van a ver, ahí se ve esa separación. Es decir, que va a tener un pequeño jueguito ahí entre los engranajes. Esto es algo normal que yo considero que siempre se debería dar un poquito. Considero, no sé, un poquito de juego. Pero a partir de ese jueguito que uno le da, eso si la pieza fuese metálica o que yo obtenga bien la pieza construida, la realidad es que en impresión 3D, por ejemplo, tenemos el problema de que muchas veces sale un pelín más grande, dependiendo de la boquilla. Entonces, además de ese backlash, uno podría agregarle offset, por ejemplo, acá, que, no sé, le puedo poner, no sé, 0,2, por ejemplo, a este, y le vamos a poner pues 0,2 al otro, o no, vamos a ponerle uno solo. Es increíble, me tarda más. Los que estuvieron conmigo la otra vez seguramente tienen que estar un poquito más rápido que ahora. Me tarda más acá en Windows y en teoría esta computadora es más potente que la otra. Bueno, ahí ven que está, se produjo el offset. Entonces, para ir repasando quizá un poquito de los parámetros, vamos a ver también el clearance, que habíamos dicho que es la distancia esta de acá. Por ejemplo, la vamos a reducir. Vamos a ver que va a quedar más pegadito. Vamos a ir viendo cada uno de los parámetros. Creo que para ir más rápido le voy a quitar el doble helicoidal. Ahí vieron que se achicó la distancia. Vamos a poner por rect para que haga los cálculos más rápido y no estemos perdiendo tiempo en eso. Bueno, acá como les dije yo podía incrementar acá la distancia, por ejemplo, entre los engranajes. Quizás le voy a quitar el offset para que se vea bien la forma del diente. Entonces,
Le vamos a dar un poquito más. No sé si se llega a notar el cambio o no. Lo vamos a volver a cero. Voy a dar 1 milímetro, un poco más. ¿Ven cómo se puso como más redondito? Y va cambiando la forma del diente. Y cambia, obviamente, eso es importante decirlo. Cuando yo cambio esta distancia, cambia el ángulo de presión. Yo acá defino un ángulo de presión estándar, que está acá, que es 20 grados, ¿cierto? Si yo me voy a ver el ángulo de presión real, en este caso es 20 grados, pero si yo separo los engranajes, van a ver que el ángulo de presión cambia. ¿Dónde está? Se me perdió. Tengo que después ver la manera de organizar los parámetros. Eh, ah, ¿Dónde está? Acá está. Pasó a ser 26,5 grados, dejó de ser 20. Es decir, que la línea de contacto se inclinó. Bueno, ¿qué otros parámetros tenemos? Bueno, este parámetro, como dije, vamos a volverlo a este porque me puede llegar a generar problemas. Ya vamos a hablar, fíjense que acá están apareciendo las advertencias, esas que yo les decía, esas te deben a las condiciones. Después vamos a ver cada una de ellas. Esta condición es importante, quizás verla. Ah, ya vamos a hablar. Vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, voy a incrementar. Incrementé demasiado. Fíjense cómo se ensanchó este diente y cómo se puso finito este. ¿Cierto? Ahora, después van a ver una cosa muy curiosa, interesante. Bueno, este es como les dije, vamos a volver, lo vamos a dejar ese para el final. Este es otro valor para las... este es el valor para condición, perdón. Pasa que tengo restringido dos cifras acá configurado el FreeCAD. Pero este era el que decía 0.025, que decía que eran unas condiciones para las interferencias. Bueno, tenemos el módulo. Ese lo cambié, o sea que se va a ir el tamaño al doble. Y este, si yo lo cambio, lo que me va a cambiar es la parte de esta curva, porque es justamente tiene que ver con vieron que cambió ahí, se ve poquito el cambio, pero existió un cambio. Lo puedo llevar a cero también, por supuesto. Y ven que es... Bueno, acá quizás, y ya después voy a hablar de otra cosita, conviene llevarlo a cero. Pero ya les voy a decir por qué. Bueno. Ahora, les quiero decir, porque justamente una de las preguntas que me hicieron es por qué desarrollé estos engranajes o este sistema de engranajes si ya había una herramienta de engranajes. Yo cuando me puse a desarrollar este algoritmo de engranajes, desconocía FreeCAD, por empezar. O sea, no había utilizado nunca FreeCAD. Como les dije, empecé a desarrollar el algoritmo de engranaje en Scilab, que es lo que tengo acá. Cuando iba a programar en Inventor, en Basic, y yo me había empezado a gustar mucho Python, por muchas razones. Porque realmente he logrado hacer hasta aplicaciones ingenieriles utilizando, por ejemplo, PySide de Qt, y lograr tiempos de muestreo de 1 milisegundo. Realmente dije, miércoles, se puede hacer muchas cosas con Python realmente. Entonces, más allá que no es C++, porque no lo voy a comparar, me refiero a que es un lenguaje de mucho más alto nivel, pero sí se pueden lograr cosas muy interesantes. Y en ese sentido dije, no, yo quiero programar en Python y me puse a buscar si había algún software de mecánica que utilizara Python y me encontré con FreeCAD, buscando por internet justamente algún CAD que utilizara Python y encima vi que FreeCAD utiliza OpenCascade, que es otro software libre que tiene un montón están todas, digamos, las ecuaciones matemáticas
y funcione y de toda una biblioteca entera. Entonces dije, no, me parece sumamente interesante encararlo por este software y cuando me inserto, me entero que ya había un algoritmo. Yo lo estuve analizando, que es este, el GEAR, lo estuve analizando y, por ejemplo, ¿qué diferencias pude encontrar con respecto al algoritmo que yo estoy trabajando? No son los mismos, son diferentes. Por ejemplo, la creación de los engranajes acá, de estos involutos, los hace a partir de un rack de corte. Vamos a ver si tengo acá, yo tengo abierto una imagen, después les voy a hablar bien acá del profile, pero básicamente esto es un rack de corte. Esto que se ve acá es lo que va cortando el engranaje. No sé si se llega a ver bien ahí porque abrí la página web. Hola, hola. Sí, se ve bien, se ve bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Para que se entienda. O sea, ¿qué inconveniente tiene? Y después vi que también podría tener ventajas. O sea, no todo es inconveniente. Un inconveniente que acá lo muestra es que, fíjense que aparece una cierta distancia entre el engranaje, entre uno, o sea, ¿cuándo se produce esto? Vamos a decirlo bien. Cuando yo hago un desplazamiento, que es básicamente, ¿dónde está acá? Acá. Cuando yo desplazo esto, que cambia la forma del diente, quizá tendría que ponerlo en más chiquito, hacerle engranaje o algo para que se note más, o agrandar, no sé si puedo agrandar más esto. Ah, que estoy con módulo 2, capaz que por eso. Cuando yo hago ese desplazamiento, que básicamente los estoy separando del centro y va cambiando la forma del perfil, en este caso, y en esta página lo explica, que cuando yo hago con el rack, básicamente es desplazar un engranaje respecto del rack y el otro también, el otro que encajaría con este, también lo desplaza respecto del rack. Cuando se hace eso, aparece una cierta distancia entre los dos engranajes, la cual, que es lo que está marcando acá, lo cual hay que corregirlo, desplazando el engranaje, este verde que está acá. Es decir, fíjense que esa es la distancia que daría calculando, ¿no? Haciendo el cálculo, matemático me refiero. Entonces después habría que hacer un ajuste, desplazarlo un pelín, que es el que hace acá, para que haga el contacto como corresponde. Eso sucede en ese tipo de corte, pero yo me puse a pensar, si uno está encontrando la geometría de los engranajes en conjunto, es decir, de a pares, ese problema no aparece. Sigue existiendo el contacto. ¿Está bien? Entonces, esa sería una ventaja, digamos, de estar creando. ¿Por qué? Porque yo puedo modificar esto. Es decir, cuando se ve esto acá, que fíjense que este es el engranaje de corte, es como si el engranaje de corte también cambiaría de forma para generar este engranaje. Y yo lo que estoy utilizando acá es como, para que se entienda, este engranaje es generado a partir de este. Pero este es generado a partir de este. Es como que se crean mutuamente. Y eso hace que encajen perfectos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué inconveniente tiene esto que me apareció después en base a una pregunta que me hicieron el miércoles pasado cuando hice una pequeña muestra? Y bueno, ahí quizás alguien que es mecánico me puede llegar quizás a orientar un poquito mejor. Acá la ventaja de los engranajes involutivos es que mientras yo mantenga el ángulo de presión, los ubique para que hagan contacto, manteniendo ese ángulo de presión, siempre van a hacer contacto correctamente, porque se basa en el movimiento básicamente circular a partir de lo que le llaman un círculo base, generan una especie de línea de trayectoria y hace que, a diferencia de otros tipos de engranaje, encajan bien y andan bien. Entonces,
¿A qué voy con esto? Que una de las cosas que me pidieron es, por ejemplo, a partir de este engranaje que yo agregue otro engranaje acá, ¿cierto? Y sería algo conveniente. Que lo voy a hacer, pero ¿cuál va a ser el problema y cuáles son los cuidados que va a haber que tener? Como yo les dije, estos engranajes se generan mutuamente. ¿Qué significa que generan mutuamente? Que la parte involutiva siempre va a ser la misma, no va a cambiar. No va a cambiar esto. Mientras mantengan la misma separación, mismos ángulos de presión, o sea, mientras mantengan los mismos datos en común, no va a cambiar. Cambiando el número de dientes, me refiero. Ahora, ¿cuál va a ser el problema? El problema se va a producir en la parte del corte, en esta parte. Porque al cambiar, supongamos, yo pongo otro engranaje acá, que va a tener otro tamaño que este, no va a ser exactamente el mismo. Va a ser que quizás este al nuevo, listo, lo uso este como engranaje de corte y me corta el nuevo que yo estoy colocando y ya está, perfecto. Ahora, el que yo estoy colocando acá, nuevo, podría estar tocando este sector, porque lo quisiera, lo va a querer cortar y no sé si me explico. Y esta curva fue generado con este engranaje. No sé si me siguen a lo que quiero llegar o no. Sí, No sí, escucho a nadie, perfecto. no sé. Sí, sí. Bien. Entonces, ¿qué solución pienso yo que se pueda hacer? Bueno, yo genero este nuevo engranaje, que eso sería futuro, ¿no? Uno de los trabajos futuro a realizar. Sería que yo agrego un nuevo engranaje acá y lo que tendría que poner como variable de ajuste de este nuevo engranaje va a ser la distancia o el radio de lo que sería el radio externo del engranaje. Cosa que si yo veo que está tocando, lo bajo un chiquito y deje de hacer contacto. Esa es una solución que se me ocurre rápido, por ejemplo, para evitar ese problema. Pero por supuesto que ya va a ser que uno va a tener que tener un cuidado y no lo va a poder hacer todo de manera automática, porque ya para hacerlo todo de manera automática tendría que hacer ya como una especie de centralización que creo que Juan Manuel, creo que me lo planteó, de yo hacer, porque acá está todo descentralizado el cálculo. ¿Qué significa? Que yo agrego un nuevo engranaje, supongamos elijo a este, y voy a crear un nuevo engranaje a partir de este. Acá le tengo que dar la posición angular, no sé, vamos a dar 60. Esperemos que no se superponga con ninguno de los que está acá. No me recuerdo los ángulos que están. Sí, se superpuso con este. Este creo que está en 0, en 30. Vamos a poner acá, listo. Bueno, ahí estoy viendo que hay un error, pero sí. Hay un error, un bug. Ya voy a después a ver qué pasó. Bueno, eso van a aparecer bugs. Yo estuve corrigiendo un montón de bugs. Ahí Maxi me estuvo comentando de otros bugs. Capaz que tiene que ver con esto. No. Yo había estado. Esto es algo que estuve trabajando hace poco. Corrigiéndolo con los helicoidales. Al corregir el helicoidal, quizás se me generó el problema con los rectos. Así que bueno. Problemita ya que tengo para, para trabajar y rever. No, se sigue produciendo. Bueno, después lo veo bien. Vamos a... No sé por qué se produjo ese problema. No, no me lo estaba haciendo. Bueno, es lo típico cuando uno va a dar la explicación, aparecen los problemas, dice. Vamos a hacer uno nuevo. A menos que haya tocado yo algo y lo haya dañado. Vamos a hacer como lo hacía siempre. Ahí está, no, ahí está. Bueno, después va a haber que ver entonces capaz que se produce cuando los dientes de acá es mayor a esto. Por ahí estuve haciendo algunas correcciones y estaba haciendo algunos toqueteos y algo hice. Pero bueno. Eh, Me perdí. No sé qué es lo que les estaba diciendo. Me perdí, la verdad. Bueno.
Ah, cierto, estábamos hablando de agregar otros engranajes. Entonces, ¿cuál es el tema? Una de las cosas que se puede hacer acá, estos están de manera totalmente, yo le decía, descentralizado. ¿Qué significa? Que este nuevo engranaje, para saber la posición en la que se va a colocar, etcétera, necesita saber información de este. Entonces, si yo creo un nuevo engranaje, voy a necesitar información de este, por ejemplo. A ver, sí, ¿cómo se me demora acá en Windows, por Dios? Dicen que por las dudas voy a cerrar, no va a ser que me está consumiendo recursos esto. Ah, no, soy yo que no lo di acá, perdón. Me confundí yo. En Windows nunca se sabe qué está consumiendo recursos. Consume recursos solo. Sí, 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 igual el error lo estaba cometiendo yo. Estaba poniendo el ángulo de los esclavos y no el ángulo de donde quería que se posicionara. Acá, les voy diciendo de paso, acá yo pongo el ángulo de donde quiero que se ubique respecto a este. Pero a su vez yo puedo poner acá, que es donde yo estaba cargando, ángulos de otro, a su vez que tenga esclavos. Entonces, supongamos, no sé, le doy 120, o sea, cualquier ángulo. Entonces ahí voy a crear tres engranajes. O debería, no sé qué pasó porque no se creó los otros. ¿Qué pasó? No me los creo. Me los debería haber creado, no sé por qué no me los creo, ya voy a verificar después. Que estaba tocando muchas cosas al final y capaz que me he mandado varias ahí. Bueno, en definitiva, todos van en cascadas. Entonces la información de este, la posición de este y orientación para que encastre depende de este, la de este depende de este y así sucesivamente. De modo que si yo muevo o giro este, se van a actualizar absolutamente todos, porque este va a actualizar a este va a actualizar a este va a mover a este y este va a mover a este, ¿se entiende? Ahora, lo que se podría quizás hacer después, por supuesto se va a poner más pesado porque va a tener que hacer más cálculos, pero se podría hacer es centralizar. ¿Qué significa? Que haya un objeto que mantenga la información de absolutamente todos los engranajes. No sé si conviene o no hacerlo. Entonces, de esa manera, a la hora yo de agregar otro engranaje en esta posición, en este sector, vea si me conviene utilizar el corte, sería en este, el corte que me genera este o el que me genera el de acá. Es decir, el más profundo es el que a mí me interesaría para que no hayan problemas. Entonces, haciendo un análisis de ver cuál es la curva más profunda de las dos, me quedo con la más profunda y de esa manera no genera inconveniente. Yo no podría seguir agregando, pero tendría que cada vez que ir agregando ese, tener un análisis con los dos. ¿Se entiende? Esa sería una forma de solucionar ese inconveniente de ir agregando. Bueno, lo otro es que me habían solicitado es... Un comentario, Seba, Sí, sí, sí. que capaz no lo dijiste y que bueno, que son totalmente editables, se pueden perforar, se les puede hacer extrusiones, digamos, son parte como un base feature de un body, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, de paso luego con este de acá, vamos a poner... sí, Juan. No aclaré. La idea de haberlos puesto en body a las partes es poder justamente editarlas, poder agregarles, hacerles huecos, porque si yo esto lo creo fuera, sí, después podría hacer una copia para meterlo, pero me parecía más útil que ya quede listo para uno poder trabajarlo. Ese es el motivo por el cual se lo trabajó de esa manera. No sé si es la mejor manera, por supuesto que acepto total críticas, consejos, recomendaciones, porque bueno, de esa es la manera en la que justamente un proyecto puede crecer y mejorar.
Yo en este momento lo encaré de esta manera, fue la manera que creí más conveniente después de hacer un análisis y de acuerdo también a las recomendaciones que me dieron ustedes, porque yo, como algunos saben, primero estaba trabajando esto directamente creando las curvas como un sketch y de ahí hacía, usaba las funciones de Part Design directamente, utilizando las herramientas de Python, hacía uso de las herramientas de Part Design cómo las destruir, generar un hélice, etcétera, pero me traía problemas, sobre todo cuando era creación de hélices, y encima consumía muchísimos recursos, se tardaba muchísimo en crear los engranajes. Entonces cuando me dijeron que no era necesario eso, me lo comentaron en una charla cuando justamente empecé a comentarles de este engranaje. Yo dije, no, evidentemente estaba yendo por el camino errado, estaba gastando esfuerzo y tiempo en hacerlo de esa manera. Y ahí es cuando dije, no, porque realmente ya así consume mucho tiempo, entonces no es recomendable para nada. Bueno, acá les muestro el interno, que alguien me lo había solicitado. Y me quedé pensando porque en el libro este no habla de los, o no vi por lo menos yo que hablara de los engranajes internos, o sea, habla hasta engranajes helicoidales. Entonces me quedé pensando, digo, ¿pero y cómo hago un interno? Capaz que usted, algunos ya lo saben o ya se lo imaginan, pero me empecé a pensar un poquito en el tema de la geometría. Y dije, acá el concepto del engranaje involutivo es que mantiene lo que se llama el ángulo de presión, la línea de contacto. Entonces, yo estaba, les comento cómo sucedió eso, porque bueno, eso fue justamente el miércoles pasado. Estaba jugando acá con los engranajes y viendo el tema que yo les había comentado, que otras cosas que me habían pedido, que es a futuro, lo tengo pensado hacer y lo voy a hacer, es el tema de hacer un engranaje tipo rack, o sería piñón cremallera. Estoy tratando de aprender los nombres. Es importante manejar la terminología. Y yo lo que le decía es que si esto lo trataba de llevar a infinito, que esto empieza a tomar la forma de un rack, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema de que si llego a tender el radio infinito, porque lo puedo hacer, es que nunca voy a poder tener desplazamiento de este engranaje respecto al rack? Básicamente va a tender a tener el ángulo de presión estándar siempre. Haciendo eso, digamos, haciendo tender este infinito, porque la distancia que yo le dé acá entre los engranajes va a ser despreciable respecto a un radio infinito. Entonces dije, no, o sea, están las ecuaciones, igual las tengo, o sea, quería ver si lo podía encarar rápido, era para ver si podía llegar a hoy, de que ya esté listo. Entonces dije, no, evidentemente esto, listo, no llego. Dije, bueno, a ver, ¿y qué con el caso de el interno? Yo decía, a ver, esto lo hago tender infinito y viene para acá, pero ¿y esto? Tiene que cambiar la curva para acá. Esto como si fuese un radio negativo, pero no es un radio negativo. ¿Cómo sería este? Y seguía pensando y digo, la cantidad de dientes tiene que ser, si es la misma relación, es la misma cantidad y mantiene la misma línea de contacto. Entonces dije, para, esto es como si sería este mismo engranaje. Yo, acá una cosita de paso lo cuento. Acá tiene un dato que se llama attach to master. Si yo le pongo force, no se calcula más la posición. Es decir, que yo puedo mover este y no me va a mover este más, a menos que yo le vuelva a poner true acá. Entonces dije, ¿qué pasa si yo esto lo pongo así? Lo oriento así. Y digo, para que se note bien, le voy a quitar el backlash. Ah, no, tío, entonces no me está dando bien el ángulo. A ver.
lo pongo así. Digo, es un interno. Y justamente porque tiene la misma, mantiene esto al girar el mismo ángulo de contacto. Entonces ahí dije, ah, esto es un cilindro, le corto esto y ya tengo el interno. Fue lo primero que hice, pero ¿qué sucedió? Que la distancia entre esto y esto es cero. Acá se ve claramente, están totalmente unidos. Entonces no tendría el clearance que necesito. Y lo mismo me pasa acá. Cuando yo los voy girando juntos, va a llegar un momento que se van a tocar acá. Entonces, bueno, esto se pudo solucionar rápido porque es básicamente al diente de acá estirarle, básicamente, y eso equivale a utilizar el radio de corte de este engranaje, que ya lo tenía calculado. Entonces lo coloqué y ya obtuve ese corte. Y después sí tuve que corregir este de acá, que sería el de acá, de desplazarlo también para allá para obtener, mantener el dato de clearance. Haciendo esos ajustes, y por suerte, para mi suerte, porque la verdad que pude resolverlo rápidamente, es que se pudo crear lo que son los engranajes internos. Que le vamos a dar a ver un poco más de dientes. Y le vamos a agregar unos esclavos. O sea, poner en 122.40. Y ahí tenemos, obviamente faltaría un engranaje acá. Este sí me parece que es más crítico por lo que yo estaba viendo, porque esto me parece sumamente interesante y creo que va a ser por el lado donde lo voy a encarar, o lo que quiero seguir o continuar, porque me parecería muy interesante incluso a proyecto futuro poder crear de manera automática, por así decirlo, cajas reductoras. Que uno diga, quiero una relación que ajuste un par de parámetros y que me cree una caja reductora. Me parecería, digamos, entonces, que si bien necesitas saber qué engranaje va a ir acá y el cálculo para que me genere justamente los cortes entre el engranaje del medio y los demás. Porque acá no es tan sencillo de yo agrego un engranaje acá con una relación, no. Tengo que, las distancias tienen que estar todas bien calculadas. Entonces, acá, por ejemplo, ¿se puede hacer? Sí, pero fíjate que sé yo el cálculo a papel a mano del engranaje que tiene que ir acá. Para saber hacer, por ejemplo, acá yo creo que capaz que no hay engranaje que encaje bien ahí, quizás, por así decirlo. Entonces, ahora sí como está, se podría utilizar, sí, pero hay que hacer un trabajito manual, que justamente lo que me interesa de esto, la idea de que comencé, con la cual comencé yo a hacer este workbench, es facilitar las cosas, es poder hacer cosas rápidas, no estar perdiendo tiempo diseñando las piecitas desde cero. Así que, bueno, yo voy a darle fin acá, por una cuestión de que no quiero extenderme más y me parece que más interesante ver las preguntas o dudas que pueden llegar a haber al respecto. Así que bueno, le pongo, digamos, fin a lo que sería mi charla y por supuesto que estoy dispuesto a escuchar preguntas, consejos, sugerencias, etcétera. Me faltó, perdón, una cosita antes, antes. No comenté de esto. Para hacer un resumen rápido, con esta herramienta de acá creamos un máster. Vamos a hacer un resumen rápido. Antes de que empiecen con las preguntas, hacemos un resumen rápido. Creamos máster en el cual yo puedo agregar esclavos de entrada. En este, si yo dije, no, quiero más, quiero uno más, puedo elegir el maestro. Eligiendo el maestro, puedo agregar otro u otros. No sé, podría agregar a 240 y podría agregar, no sé,
a 300. Seguramente se van a superponer. Ah, no, no se superponen, bien. Los puedo, por supuesto, después reacomodar a través de acá. Puedo acomodar el ángulo de alguno de ellos. Podemos también, a partir de esta herramienta, agregar, de la misma manera que hicimos con este, los vamos a borrar para no tener conflicto, podemos agregar. Creo que está funcionando, pero no recuerdo, vamos a probar. Agregar 2 de estos. Vamos a ver si funciona. Sí, ahí está. Entonces podemos agregar a partir de un maestro, 2 maestros más que van en cadena, o sea que va a ser esclavo maestro, en realidad son esclavos de este y a su vez van a ser maestros de otros. Y a este, por supuesto, le podemos agregar esclavos. Vamos a hacer con esta segunda herramienta. Entonces ahí tenemos un pequeño sistemita de engranaje en el cual, lógicamente, como habíamos dicho, se van a ir acomodando todos de acuerdo a la posición del maestro. Este, como dijimos recién, es para crear engranajes internos. Y después tenemos una herramienta que es porque la idea de esto es trabajar con, yo lo pensé para impresora 3D, ¿no? Por eso tiene el offset. Que ahí me estaba olvidando una cuestión muy interesante e importante. Vean un detalle, esto me pareció interesante. Vamos a venirnos acá, por ejemplo. Y yo le voy a dar un offset de... ¿Dónde está? Acá, de 0,2, supongamos. Esto sí me pareció algo interesante. Como esto está calculado con las derivas, siempre la derivada da algo normal, o sea, el offset calculado normal, ¿cierto? Entonces, significa, quizás me equivoque, pero me da la impresión, obviamente tendría que estar seguro, no estoy seguro de esto, pero al parecer, yo podría darle un offset negativo al otro y hacer que vuelvan a estar en contacto y volver ahora a rotar a este. Y al parecer funcionaría perfecto. Entonces sería otra manera quizás a través de los offsets de ajustar el tamaño de los dientes, al poder achicar uno y agrandar el otro. Bueno, era una cuestión que, nada, la probé y dije, bueno, interesante, porque una forma rápida quizás otra forma, no sé si rápida, otra forma de ajustar el tamaño de los dientes. Y bueno, como les decía, la otra herramienta que tenemos es la de crear engranajes en SVG, porque esto está para impresora 3D, pero alguno puede estar trabajando con una CNC, por ejemplo, y dice, quiero este engranaje exportarlo a SVG. O simplemente quiero crear uno nuevo. Podría no tener nada de esto, y venirme directamente acá. Yo ponerle, por ejemplo, vamos a hacer la prueba, y digo, y quiero que sea, no sé, interno, tenga 40 acá, y le doy OK. Me dice que lo guarde, lo vamos a guardar en el escritorio para tener acceso rápido. Vamos a poner prueba, vamos a guardar, vamos a venir, vamos a abrir. Está tardando. Ahí está abriendo Inkscape. Ahí está. Y tenemos el engranaje creado en SVG. O sea que podría ser totalmente independiente, por así decirlo. De hecho, después yo voy a hacer, ya lo tengo hecho, y lo voy a subir como un script de Python para poder crear engranajes en SVG. Pero a su vez uno dice, no, ahora yo quiero el de este engranaje, supongamos, ¿no? Dijimos este. Quiero la combinación del par de estos dos engranajes. Bueno, yo me vengo acá, le doy elegir el engranaje
lo elijo, ahí está. Una vez que está elegido, yo le doy Load Parameters y van a ver que se cargaron los parámetros. Fíjense que apareció el offset positivo y el offset negativo, así tal cual están los valores que están acá. Y ahí le pongo que los genere. De nuevo en escritorio, pongo prueba 2. Entonces, ahí vamos a tener justamente esos mismos engranajes en SVG. Bueno, ahí ya hablé, digamos, de cada una de estas herramientas, de los parámetros. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar a las preguntas, sugerencias. Muy, muy bueno, Seba, la verdad, espectacular. Me encantaría tener un montón de preguntas, pero como no soy mecánico tampoco, me supera totalmente, ¿no? Me parece espectacular. De lo mejor que me parece es el tema de poder trabajarlo con Part Design y poder editarlo, agregarle cosas, agujeros. Me parece que eso es muy útil. Bien. Vos, Juan, ya me habías que justamente soy el que me pidió que agregara más engranajes uno tras del otro. Sí, pensé, digo, ¿qué pasa si quiero agregar otro más ahí? Y es totalmente necesario porque aparece justamente en la parte de los engranajes internos. Es inevitable que tiene que estar el engranaje del medio. Sí, sí, igual Así fue una sí. sugerencia de sentido común, no de conocimiento mecánico ni técnico, pero bueno. Claro. Yo empecé Surgió así, que te es comento interesante. por qué, porque estaba justamente haciendo como un carrusel en el cual yo necesitaba hacer reducción y las iba haciendo uno arriba del otro, de esta manera, digamos. Claro, claro. Por eso empecé a hacerlo, lo encaré de esta manera. Pero sí, hace falta eso. Así que bueno, es el próximo paso, por supuesto. Ahí acá hay un comentario en el chat, dice, ¿quién es? Que lo dice Sergio Morales. A Soy ver. diseñador industrial y está excelente, aunque aún hay que afinar algunos detalles mecánicos. Me gustaría, si me puede dar... Ah, no estoy... Puedo abrir donde está el chat. Detalles. El chat lo Detalles. tenés ahí en el medio de la Acá ya, barra de abajo. sí. Hay que no Ahí puede está. ser. Ahí abrí. Eh, mm, Sergio, me gustaría si me puedes dar detalles de qué cositas tendría que mejorar, qué cositas mecánicas afinar. Sergio, micrófono no tenés disponible, así podés comentar. Ah, bien, bien. No Ah, hay cierto, problema. cierto. De todas Ok, ok. maneras, igual ahora o por Telegram, como quieras, estaría bueno que, por supuesto, después supongo que vas a probar la herramienta si es posible y dar detalles de qué detalles técnicos, mecánicos a mejorar. Pues justamente yo no soy mecánico, soy electrónico y bueno, como me puse a hacer, no sé, un bracito robótico, por ejemplo, eh, necesité hacer engranajes para el bracito y bueno, los diseñé, digamos, con FreeCAD. Perfecto. Bueno, sería buenísimo entonces si te puedo dar esos detalles técnicos para mejorar, por supuesto. No sé si Bueno, alguien... Yo quizá, mira, he pensado muchas cositas a lo largo de lo que he ido usando. Mira, una de las cosas o que me gustaría hacer o mejorar, pero yo no he usado, como les digo, mucho FreeCAD. Más que nada he usado el módulo Part Design. Pero bueno, yo estuve trabajando en Inventor antes. Tampoco es que soy un experto de Inventor. Pero una de las cositas que a mí se me presentaba, lo voy a mostrar ahora rápido, es un ejemplo. Yo voy a hacer una